Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum tengo el placer de recibirles de nuevo en las tribunas del Fórum Europa, que organizamos con la colaboración de Red Eléctrica de España, BT y Asisa. Hoy, en una semana importante, tenemos el placer de recibir al ministro de Asuntos Exteriores de la Autoridad Nacional Palestina, al que va a presentar don Jordi Pedrez, diputado, coordinador del Intergrupo Parlamentario por Palestina. La tribuna es suya. Buenos y fríos días. No me toca a mí, le toca a quien ha hablado antes, pero en cualquier caso quiero agradecer que con este frío estén ustedes aquí. Es algo que demuestra que la amistad y el interés por el pueblo palestino supera inconvenientes. Me toca presentar al doctor Riyad Malki. El doctor Riyad Malki es ministro, pero es también muchas otras cosas, además de ministro. El doctor Riyad Malki conoce perfectamente la sociedad, conoce lo que ocurre, porque en su vida ha estado siempre en la sociedad civil, donde continúa estando. Ha estado organizando al pueblo, ha estado trabajando codo a codo para conseguir los objetivos de la paz justa y del reconocimiento de todos los derechos del pueblo palestino. Por esto, el señor Malki es el fundador y director general durante 16 años de Panorama, una ONG palestina bien conocida por todos los que trabajamos en Palestina, con la que es imprescindible hablar para cualquier cosa que ocurre en los territorios y fuera de los territorios. El señor Malki ha sido también, durante 16 años, profesor de la más prestigiosa de las universidades palestinas, la Universidad de Birzeit. No hay que hablar ante un auditorio como el que se reúne hoy aquí de la importancia y el significado de la Universidad de Birzeit en Oriente Medio. Pero además ha sido también miembro del comité de dirección de Orient House en Jerusalén, con lo cual empezó ya la vecindad con España, puesto que la sede de Orient House en Jerusalén, como sin duda saben ustedes, linda con una pequeña verja en medio con la sede de la Oficina Técnica de Cooperación Española en Jerusalén, y allí empezó desde luego una vecindad física que ya existía antes. El señor Malki es miembro de diversas organizaciones internacionales de defensa de la democracia y de los derechos humanos. Por esta situación ha recibido como colectivamente el Premio Nobel de la Paz en el 95 como directivo de las conferencias de ciencias y asuntos mundiales PUSHAB. Ha recibido también en Copenhague en el año 2000 el Premio Europeo por la Paz y en el 2004 el Premio al Coraje o al Valor Democrático en Sudáfrica. Y en Sudáfrica sobre valor democrático saben lo que significa, y por tanto un premio de este índole concedido en Sudáfrica tiene enorme importancia. También ha recibido en 2005 el Premio por la Paz de la región italiana de Lombardía. El señor Malki es también autor de diversos artículos sobre distintas materias publicadas en forma de libro y colaborador habitual de la prensa palestina. El señor Malki es, además, y sobre todo, un amigo, un compañero en la lucha por la paz, por la democracia, por la libertad, un compañero en la lucha por los derechos del pueblo palestino, y suya es la tribuna. Muchas gracias, Jordi. Buenos días. Quiero agradecer a Nueva Economía Forum por darme esa oportunidad
de hablar frente a ustedes y tratar de explicar un poco cómo nosotros, desde el punto de vista palestino, podemos ver, interpretar y analizar, contribuir a todo el proceso de paz en la región y el mundo en general. Nos han dicho, si vamos a ejecutar nuestros compromisos conforme a la hoja de ruta, entonces Israel también va a ejecutar sus compromisos. Nos han dicho, si vamos a participar en la reunión de Anápolis y aceptar sus resultados, las negociaciones con la parte israelí va a comenzar inmediatamente y se va a llegar a un acuerdo de paz antes que finalice el año 2008. Nos han dicho, si vamos a renunciar a la violencia y tomamos pasos de paz, Israel va a tomar pasos semejantes. Nos han dicho, si vamos a recurrir a medios legales para solucionar el problema palestino, respetando la ley internacional, entonces la comunidad internacional va a obligar al Estado de Israel de respetar la ley internacional en los territorios palestinos ocupados, incluyendo el levantamiento del bloqueo injusto contra la Franja de Gaza. Nos han dicho, si vamos a llevar bien nuestras responsabilidades de seguridad en los territorios palestinos, poniendo fin al anarquismo de seguridad, entonces vamos a ser premiados por la comunidad internacional. Israel va a trabajar por aliviar sus medidas de seguridad en los territorios palestinos, incluyendo el levantamiento de barricadas, el libre tránsito y cambiar la clasificación de los territorios palestinos. Nos han dicho, si vamos a seguir la coordinación de seguridad con Israel y si la seguridad y la tranquilidad estén garantizadas tanto para los territorios palestinos como para Israel, entonces Israel va a responder a las necesidades palestinas de paz. Y para seguir, el año pasado también nos dijeron que la solución de la causa palestina es un interés nacional americano supremo, y hemos respondido a este planteamiento. Y nos han dicho que la posición americana consiste en que Israel debe detener las actividades de asentamientos en todos los territorios palestinos ocupados, incluyendo Jerusalén Oriental, y también incluye el crecimiento natural. Esta posición fue adoptada a nivel no solamente norteamericano, pero a nivel internacional y también palestino, para el retorno a las negociaciones, y hemos respondido a ello. No obstante, este año, y después de pasados pocos días del año, nos dicen que debemos reanudar las negociaciones con la parte israelí sin el cese total de la actividad de asentamientos en las tierras palestinas. ¿Por qué la administración norteamericana no es capaz de convencer a Israel de comprometerse con la hoja de ruta, con los acuerdos de Anápolis, con las declaraciones del presidente Barack Obama o con las declaraciones de numerosos mandatarios del mundo? Y para convencernos, nos dicen, si reanudan las negociaciones con la parte israelí, vamos, como comunidad internacional, a estar en mejor posición para presionar a los israelíes con el fin de lograr lo mejor en cuanto al cese de la actividad de asentamientos. Y nos siguen diciendo, si vayan a aceptar el retorno a las negociaciones ahora, pues vamos a poder finalizar estas negociaciones 2 años como máximo para llegar al establecimiento del Estado palestino. Señoras y señores, a lo largo de estos últimos años hemos escuchado promesas
y promesas y promesas, tanto internacionales como americanas, como europeas, como israelíes. Promesas que no estuvieron ejecutadas. Nada, absolutamente nada. No hemos logrado más que puras promesas hasta el momento. Y a lo largo del periodo pasado hemos intentado de convencer a nosotros mismos que no debemos perder esta oportunidad o aquella o la otra o la siguiente a favor de nuestro pueblo, para poner fin a sus sufrimientos, para poner fin a la ocupación israelí de nuestras tierras y para crear el Estado palestino independiente y viable en las fronteras del año 1967, con Jerusalén Oriental como su capital. Hemos trabajado para convencer a nuestro pueblo de responder a esta promesa y a esta oportunidad. Y más tarde, responder a la otra promesa y a la otra oportunidad, hasta que llegamos a este momento en que estamos ahora, esperando más ofertas, más promesas. No solamente ya no tenemos confianza en esas promesas que la comunidad internacional nos las presenta con mucha generosidad y luego de tantas experiencias fracasadas, sino también nuestro pueblo ya no nos cree cuando hablamos acerca de nuevas promesas internacionales. ¿Por qué acaso las nuevas promesas americanas que las están elaborando ahora, hoy, ayer, mañana, van a ser diferentes de las anteriores promesas? ¿Por qué? ¿Cuál será nuevo en estas promesas? ¿Y cómo vamos a tener confianza en ella? ¿Y cuáles son las garantías ofrecidas? Son preguntas que necesitan respuestas para poder convencer a nuestra gente que esta vez esas promesas son diferentes a las promesas anteriores. Nosotros sabemos muy bien que si hubiera un país en el mundo que pudiese presionar a Israel, este país es los Estados Unidos, pero no pudo hacerlo en el último año. Sabemos también que si la administración norteamericana y el resto de la comunidad internacional fracasen en convencer a Israel de cesar la actividad de asentamientos, esa actividad de asentamientos que violan la ley internacional y las sucesivas resoluciones del Consejo de Seguridad. Entonces, ¿cómo la comunidad internacional y la administración norteamericana puedan más tarde convencer a Israel a retirarse y a desarticular las colonias y los asentamientos dispersadas en todo el territorio ocupado palestino? Creo que la prueba de la capacidad de la administración norteamericana y el resto de la comunidad internacional de poder comprometer a Israel para respetar la ley internacional será ahora y en este momento, cuando las cosas aún son fáciles y no más tarde cuando las cosas se complican más y más. No somos nosotros quienes escogimos a Israel para ser nuestro vecino, ni siquiera para ser nuestro enemigo. No invitamos a Israel para ocupar nuestras tierras en el año 1967, ni la hemos estimulado a construir colonias en nuestros territorios. No fuimos nosotros quienes optamos por vivir bajo ocupación durante más de 40 años. No hemos optado por entrar diariamente en las cárceles israelíes o parar ante las barricadas militares israelíes cada día, ni por confiscar nuestras tierras o amenazar nuestro futuro. No somos un pueblo que lleva la violencia en sus cromosomas o que prefiere la miseria
en lugar de vivir en estabilidad, libertad y dignidad. Tampoco somos un pueblo que prefiere vivir a base de las ayudas internacionales, o un pueblo que perdió su orgullo y dignidad. No somos un pueblo que no posee los fundamentos de firmeza, democracia, bienestar, justicia social o el respeto a la soberanía de la ley, sino somos un pueblo que la comunidad internacional ha contribuido en su tragedia. Una comunidad internacional que ha permitido que esa tragedia perdurará hasta hoy. Una comunidad internacional que es responsable de buscar una solución para una tragedia que contribuyó en crearla desde hace más de 60 años. No vamos a permitir que esta comunidad internacional huya de sus responsabilidades, que no debe limitarse solo al apoyo financiero de la Autoridad Nacional Palestina, sino también debe trabajar por el cese de los padecimientos del pueblo palestino, por poner fin a la ocupación israelí de nuestros territorios y por la creación del Estado palestino independiente en el suelo patrio que fue ocupado en 1967 con Jerusalén Oriental como capital de este Estado. La continuación de la ocupación de Israel de los territorios palestinos es violación al derecho internacional. La confiscación de las tierras palestinas por parte de Israel es violación al derecho internacional. La construcción de colonias israelíes en las tierras palestinas ocupadas es violación al derecho internacional. La anexión de Jerusalén Oriental ocupada es violación al derecho internacional. La expulsión de la población auténtica y nativa es violación al derecho internacional y al derecho humanitario internacional. Demolición de casas y desplantación de árboles es violación al derecho internacional. Impedir a los ciudadanos palestinos de llegar a Jerusalén ocupada es violación al derecho internacional. Poner barricadas y imponer medidas que obstaculizan el libre tránsito, imponer la práctica de permisos para el libre acceso es violación a la ley internacional. Eso por citar algunas medidas de represión. Todo ello es medidas unilaterales, contrarias al derecho internacional, al derecho humanitario internacional, a los derechos del hombre y a la Carta Convención de Ginebra. Que acabo de mencionar, señoras y señores, no es nada nuevo para ustedes. Tampoco comenzó o comienza apenas en este momento. Para que nadie se sorprenda. Estas son medidas que Israel practicó y sigue practicando. El Estado ocupante, por más de 60 años, lo practica bajo los ojos y oído de la comunidad internacional. No hemos logrado ningún remedio, sino unos medicamentos para aliviar el dolor. Nosotros ya nos hemos acostumbrado a recibirlos y ustedes, la comunidad internacional, ya se han acostumbrado de dárnoslas. Y así sigue la vida. En lugar de comprometer a Israel de cesar la ilegal actividad de asentamientos en los territorios palestinos ocupados, están presionando hoy día, este momento, a los palestinos para reanudar las negociaciones, mientras la colonización, la construcción de asentamientos ilegales en el territorio ocupado palestino sigue y se multiplica en todo lado. No es cierto que hay freno, que hay parada de construcción de asentamientos en Cisjordania. Eso no es cierto. Vale la pena que uno vaya ahí a ver lo que pasa. No obstante, cuando se hace difícil a la comunidad internacional de presionar a Israel, les resulta más fácil presionar a los palestinos, siendo ellos la parte más vulnerable que depende de las ayudas internacionales.
Creo que tengamos un problema de ética en este mundo, y muy especialmente en el caso palestino. Imagínense si la situación fuera al revés. Solamente imagínense por un momento si la situación fuera al revés. Que los palestinos son los ocupantes, Israel es el país bajo ocupación. O si no se trata de Palestina, sino se trata de otra zona en este mundo. Si no se trata de Israel, el país ocupante que no se compromete con las resoluciones internacionales y que viola el derecho internacional cada momento. Si no se trata de otro país, por ejemplo, Irán, Sudán, Serbia, etc. Yo menciono nombres por relación con casos específicos. Entonces, la comunidad internacional se hubiera comportado de otra manera, por seguro, de otra manera, y la causa hubiera encontrado un remedio eficaz desde ya muchos años. El problema no es nosotros y la comunidad internacional. El problema es la comunidad internacional frente a Israel. Hace apenas pocas semanas, los cónsules generales de los países de la Unión Europea en Jerusalén emitieron su quinto informe acerca de las medidas de Israel en Jerusalén Oriental, las cuales tienen como objetivo la judaización de la ciudad, el cambio de su carácter árabe-palestino, tanto cristiano como musulmán. Como expulsan a los ciudadanos palestinos, falsifican los documentos de sus propiedades, arrebatan sus casas y sus tierras, como imponen hegemonía y colonización en todo lado, para que la ciudad pierda su estilo, su carácter, su historia, con el fin de encadenar su futuro. Este informe, y a pesar de su importancia, de verdad, de su importancia, no es adoptado por las instituciones de la Unión Europea, ni el quinto, ni el cuarto, ni siquiera el primero, como un documento. Les basta tratarlo sigilosamente y pasarlo a nosotros para traducirlo y distribuirlo. No es así que la Unión Europea pueda jugar un rol en el proceso de paz. No solo estamos buscando asistencia financiera, sino también coraje político y fidelidad a los principios en que se fundamenta la Unión Europea. Señoras y señores, Israel está en competencia con el cronómetro para hacer sacar a Jerusalén del proceso de las negociaciones, a través del cambio de sus monumentos, de la expulsión de sus habitantes y del cierre de sus instituciones. Israel está compitiendo con el cronómetro para confiscar la más amplia superficie posible, las tierras de Cisjordania, consolidar en ellas la construcción de colonias para así impedir el establecimiento del Estado palestino, geográficamente integrado y viable a nivel político, económico y social. La razón que los sucesivos gobiernos israelíes han utilizado en su trato con el proceso de paz dependía en que el proceso de paz no podía avanzar antes del cese de los actos terroristas y el logro de un nivel aceptable de seguridad y estabilidad. Y como es costumbre en Oriente Medio, la razón no resiste mucho. Mientras la seguridad era una precondición para el proceso de paz, llegó a convertirse en el blanco en sí. Desde el año 2006, no se ha registrado ninguna operación suicida del interior de los territorios palestinos, lo que provee seguridad para Israel. La razón detrás de ello han sido las medidas de seguridad que la autoridad palestina ha tomado para proteger su seguridad y para acabar con el fenómeno del anarquismo de seguridad y que se refleja positivamente en Israel.
y ahora Israel goza de la seguridad. Esta estabilidad en la seguridad ha llevado consigo un incremento del número de turistas y inversiones extranjeras en Israel. Ello nos hace volver al concepto prevalecente que la seguridad y la estabilidad son una entrada para la paz. Pero parece que Israel quiere gozar de los resultados de la paz sin un acuerdo de paz o sin un proceso de paz. Comienza a decir, si todos israelíes gozamos de tanto, entonces, ¿quién tiene necesidad para hacer paz con los palestinos? Si olvidan que esto quizás no perdure para mucho tiempo, si los palestinos se percatan que no están logrando nada, mientras que en cambio Israel está gozando de todo, es claro que la visión israelí es de corto plazo, que depende de cuentas de ganancias y pérdidas, y que no puede permanecer así en una zona repleta de sorpresas como es la zona del Oriente Medio. ¿Cuáles son las conclusiones a sacar? Que la comunidad internacional no ha asumido sus responsabilidades políticas a lo largo de estos años. Ha creído que un día puede borrar su error a través de brindar apoyo financiero. Esto no soluciona el problema, sino lo hace correr para un periodo más largo. La comunidad internacional se ha demostrado incapaz frente a Israel y en hacer de Israel responsable como fuerza de ocupación. Oye mediante promesas que es incapaz de materializarlas. Los palestinos ya están hartos de este juego vacío de promesas, el juego de la espera y de la entrada en proceso de negociaciones sin contenido. Israel es quien saca provechos de la continuación de su ocupación de los territorios palestinos. Amplía diariamente sus fronteras a costas de las tierras palestinas. Nadie dice basta ya. Israel no está interesada en el proceso de paz, ni tampoco en llegar a un acuerdo de paz con los palestinos, que permita la creación del Estado palestino, salvo que dicho Estado fuese débil, sin ninguna posibilidad de soberanía y viabilidad, un Estado elaborado a la medida israelí y que gira en su entorno. Solamente vale la pena escuchar las declaraciones de ayer del primer ministro Benjamin Netanyahu, que dijo, si para permitir establecer un Estado palestino deben poner fuerzas militares israelíes a todo a lo largo de la frontera este del Estado palestino con Jordania. Entonces, claro, eso muestra exactamente qué tipo de Estado palestino ellos piensan permitir establecer ahí. La manera en que se lleva el proceso de negociaciones hasta ahora ya no sirve y es imposible tornar a lo mismo. Deja a los palestinos y a los israelíes para negociar entre solos, sin la intervención de tercera parte. Debe haber una tercera parte fuerte que no permita a Israel a seguir con su indiferencia y continuar un proceso de 18 años de negociaciones sin ninguna salida. No es absolutamente aceptable el concepto de que el Estado ocupante, es decir, Israel, es quien decida cómo y cuándo termina su ocupación de los territorios palestinos. Dejar este asunto en manos de Israel va a significar el transcurrir de decenas de años próximas en un proceso estéril de negociaciones, así como había declarado en Madrid antes de 18 años el primer ministro israelí en aquel entonces, Yitzhak Shamir. La decisión debe ya estar pasada a manos de la comunidad internacional,
es decir, el Cuarteto o el Consejo de Seguridad. No es imaginable esperar que Israel, luego de todos estos años de violación al derecho internacional, al derecho humanitario internacional y a las reglas de derechos humanos, vuelva a respetarlos pronto. La hipótesis dice que Israel permanecerá sin cambios. Lo significa que la comunidad internacional está llamada a, primero, proveer protección para el pueblo palestino indefenso en los territorios palestinos ocupados y, segundo, pensar en las medidas a tomar si Israel sigue violando el derecho internacional y el resto de los derechos en los territorios palestinos ocupados. Estamos buscando un nuevo mecanismo, una resolución del Consejo de Seguridad o de los integrantes del cuarteto que determine el blanco final, la creación del Estado palestino en las fronteras de 1967 con Jerusalén Oriental como su capital, con la aceptación del principio de intercambio de tierras limitado en proporción, sitio y importancia por el acuerdo mutuo de las dos partes. Luego de ello, las dos partes, con la presencia de la tercera parte, tendrán la oportunidad de llegar a un acuerdo final durante un periodo determinado y conforme a una referencia de paz bien clara. En caso del fracaso de esto, la comunidad internacional ha de intervenir para poner fin a esta crisis y para imponer la solución requerida, así como fue la resolución de partición antes de más de 60 años. No podemos colocar nuestro destino en manos de Israel, la fuerza de ocupación, para decidir cómo y cuándo finaliza su ocupación, si lo desea. Tampoco podemos esperar hasta que la comunidad internacional reagrupe sus fuerzas y su valentía para decir a Israel lo que no desea escuchar. Cuán de positivos hemos sido en todos estos pasados años y cuán de deseosos somos para permanecer así. Esperamos de la comunidad internacional que nos ayude para permanecer así mediante proveernos con las razones de ello. Al mismo tiempo, tenemos un plan acordado por el gobierno palestino y aplaudido por el mundo entero, que consiste en continuar la edificación de la transformación de la autoridad palestina al Estado palestino, durante 2 años como máximo. Una vez ya preparados, se va a declarar el Estado como resultado de las negociaciones o como resultado de la falta o fracaso de las negociaciones. Nosotros esperamos de la comunidad internacional el reconocimiento de dicho Estado en proceso de formación, cuyos rasgos ya están claros hoy día. Los pasos del reconocimiento al Estado ya llegaron a ser más claros en todo lugar, incluyendo aquí en Europa y también aquí en Madrid. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Tenemos muchas preguntas, muchas. No sé qué haré con ellas. Trataré de atender la mayor parte de ellas y disculpo a aquellas otras que no puedo atender. Le ruego la mayor brevedad posible para que haya mayor oportunidad. El primer ministro de la Autoridad Nacional Palestina, acompañado por usted, mantuvo reuniones ayer con nuestro rey, con nuestro presidente del Gobierno y con nuestro ministro de Asuntos Exteriores. Le preguntan qué compromisos concretos han asumido nuestras autoridades con ustedes en nombre de España y dentro de la presidencia de la Unión Europea, además de la ayuda española comprometida por el ministro Moratinos a Palestina de 75 millones de euros en 2010. Sí, ya puede. Sí. Bueno. Con mucho gusto. Gracias. Sí, de verdad, hemos tenido reuniones muy positivas ayer, tanto con Su Majestad el Rey, con el
el presidente del gobierno, señor Zapatero, y con el ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos. Hemos discutido no solamente la situación en general en la región, pero también hemos discutido las relaciones bilaterales, tanto entre España y Palestina, y la posición que está asumiendo ahora España como presidente de la Unión Europea en la primera mitad del actual año. Y claro, España nos ha dicho a través de todos los dignatarios de que una de las prioridades de España como presidente de la Unión Europea es tratar de tomar el tema del Oriente Próximo y el conflicto palestino-israelí y tratar de ver cómo pueden conseguir forma de mover ese proceso de negociaciones entre las partes. Hay un gran interés por parte de España de coordinar con el resto de los países integrantes de la Unión Europea, como también los integrantes del cuarteto, para buscar las condiciones positivas necesarias para renovar y reanudar las negociaciones palestino-israelíes lo más pronto posible. España toma esa responsabilidad y lo ha mostrado muy bien. A nivel de compromisos financieros, claro, España se comprometió en diciembre de 2007 en la conferencia de París a ofrecer 240 millones de euros durante 3 años para ayuda a Palestina, para promoverse para la construcción del Estado palestino. Y España nos confirmó ayer de que ellos van a continuar con su compromiso financiero de ayuda a la autoridad palestina este año como fue el año pasado. Claro, no hemos discutido nada específico en cuanto a proyectos adicionales, pero ya se sabe que hoy día tenemos a 15 jóvenes palestinos que están estudiando en la Escuela de Diplomacia aquí en Madrid, en preparación para que en 2 años ya estén listos de ser dispersados en todas las embajadas palestinas en el continente sudamericano. Y claro, también al mismo tiempo estamos trabajando con España a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y con Brasil de organizar una conferencia en Brasil de ver cómo podemos atraer la atención de la comunidad palestina que reside en países de América Latina, de interesarse a volver a Palestina o a invertir también en proyectos de desarrollo en Palestina. España cree de que ella está ofreciendo una ayuda muy importante para la creación de las instituciones necesarias para el Estado palestino, y en esa etapa estamos trabajando para la preparación de la capacidad de hacerlo. Muchas gracias, señor ministro. Solicita intervenir, y naturalmente lo vamos a hacer, el embajador de Israel en España, señor Schultz. Buenos días, señor ministro. Obviamente tengo discrepancias importantes con su presentación, pero como ese es su foro, no voy a abusar del tiempo. Además que hay muchas preguntas, solamente voy a hacer algunos breves comentarios. Primero, en cuanto a la solución que usted presentó, es decir, la aspiración palestina de tener una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en cuanto a un Estado en las fronteras de 67, capital en Jerusalén, intercambio de territorios. De hecho, ya hubo 2 primeros ministros israelíes que han ofrecido justamente esto y han sido rechazados, Olmert y Barak. Y ellos ya estaban ahí. Incluso Olmert ha ido más allá, incluso ha propuesto un retorno simbólico de refugiados.
Entonces, y yo rogaría al foro de leer una entrevista muy interesante que se publicó con Abu Mazen, con Mahmoud Abbas, el 31 de mayo del año pasado en el Washington Post, donde el periodista Jackson Deal le hace la pregunta de por qué no, y él dice simplemente no. Y además dice que mientras que siguen las condiciones realmente o relativamente cómodas de vida en la Cisjordania, los palestinos pueden seguir con la situación actual. Y esto me lleva al segundo tema, que es que usted ha mencionado que más de promesas no hubo nada. Yo debo discrepar aquí también, porque no es solamente que Benjamin Netanyahu, por primera vez por un primer ministro israelí, ha asumido la solución de los dos estados para los dos pueblos, también de hecho y sobre el terreno es este gobierno de derecha que menos construye en los asentamientos que cualquier otro gobierno israelí en el pasado, y con eso incluyo a los gobiernos de Rabin, de Pérez y a todos los demás gobiernos israelíes. Es decir, estamos en desacuerdo sobre los hechos. Usted ha dicho que la construcción no se ha frenado. Podría ser que técnicamente no se ha llegado al cero, pero es un hecho que este gobierno casi no construye en los territorios. Voy a agregar algo más en cuanto al tema de los asentamientos. Por favor, abrevie, por favor. Muy bien. Israel ha mostrado en el pasado, en los momentos de la verdad, en los acuerdos de paz con Egipto, en la salida de la Franja de Gaza, que cuando hay una oportunidad, Israel no va a dudar en desmantelar asentamientos. Con eso quiero decir que en el momento de la verdad, tanto en el acuerdo de paz con Egipto como en la salida de la Franja de Gaza, Israel ha desmantelado asentamientos y ha mostrado que el tema de los asentamientos, de hecho, no es el escollo para conseguir la paz. Quisiera terminar solamente con rogar y solicitar que regresen a la mesa de negociación, porque sin negociación no vamos a poder llegar a la solución que creo que ambos lados estamos buscando. Muchas gracias. Bueno, gracias de verdad de estar aquí, de escucharme y de hacer esos comentarios. Primero, estoy de acuerdo de que durante el gobierno de Ehud Olmert hubo un intercambio entre Ehud Olmert y el presidente palestino durante un tiempo, y existía una química que permitía que los dos podían hablar de todos los temas. Lo que pasó es que, unfortunatamente, Ehud Olmert tenía que dejar su puesto como primer ministro por razones que todo el mundo lo sabe, y eso no nos permitió poder llegar a concluir un acuerdo entre Israel y Palestina, entre Olmert y Mahmoud Abbas. Cuando llegó Netanyahu tenía un concepto completamente contrario, un concepto de no negociar, de no retirar, de mantener control total sobre el territorio palestino y de seguir construyendo asentamientos. Netanyahu lo hemos escuchado todos hablando en Bar Ilan, cuando hizo por primera vez una referencia al Estado palestino. Pero claro, yo le pregunto a usted hoy y pregunto al gobierno israelí, por favor, cuando ustedes hablan del Estado palestino, ¿pueden ser un poco más específicos de explicarnos qué quieren decir con el Estado palestino? Porque para nosotros es muy importante. Ayer Netanyahu nos dio poco de sus ideas de ese Estado palestino, donde él dice que debe tener
fuerza israelí a todo lo largo de la frontera oeste con Jordania. Entonces, ¿qué Estado israelí, qué Estado palestino soberano estamos hablando? ¿Qué independencia estamos hablando? Por favor, quiero que ustedes puedan explicarnos a nosotros palestinos como a la comunidad internacional qué quieren decir con el Estado palestino y qué parámetros ustedes ven en ese Estado palestino y cómo ese Estado palestino puede ser un Estado viable, soberano, democrático, independiente. Claro, Netanyahu habló de una parada límite parcial de los asentamientos en Cisjordania, pero quien pueda ir hoy día a Cisjordania puede ver la construcción en todos los asentamientos en todas partes. Hay un desafío por parte de los colonos de construir, lo hemos visto por la televisión israelí todos los días, y hay también construcción en otras partes. Ahora, Netanyahu dijo que esa decisión excluye a Jerusalén. Jerusalén es un territorio ocupado según las Naciones Unidas, entonces no puede excluir a Jerusalén. Él excluyó 3.000 unidades en asentamientos. Excluyó todos los edificios públicos, excluyó también 38 unidades, después 450 unidades, después 300 unidades, después 54 unidades, etcétera, etcétera. Si vamos a asumir todas esas unidades excluidas en Cisjordania, llegan a sumarse más que fue construido durante el 2008 y el 2007. Señor ministro, podemos seguir con otros temas. George Mitchell, el emisario estadounidense para Medio Ambiente, se entrevista hoy con el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, después de intensos contactos estos días con las autoridades israelíes y de otros países de la zona. Laura Ahmad le pregunta, sigue diciendo, Mitchell defraudó las expectativas de los ministros europeos en la reunión celebrada en Bruselas hace unos días. ¿Cree usted que Mitchell llevará a la reunión con el presidente Mohamed Abbas un conejo escondido en la chistera y sorprenderá con alguna propuesta o iniciativa novedosa? Bueno, ojalá que él tiene ese conejo escondido en ninguna parte. Esperamos ver ese conejo hoy en Ramallah, pero yo no creo que habrá un conejo. Ese es un lío, un problema. Es que el senador George Mitchell, cuando comenzó a trabajar en ese proceso hace un año, él tenía instrucciones muy claras, cómo poder reanudar las negociaciones pasadas a la parada total de la construcción de asentamientos. Y él no pudo lograrlo. Entonces hay un problema. Ahora está tratando de convencer a los palestinos de que es mejor para ellos volver a las negociaciones con menos de un 100% de parada de la construcción de asentamientos, pensando que así mejor tener una parte del territorio más que no tener nada. Entonces, claro, eso no es la forma que uno puede llegar a un acuerdo sobre reanudar las negociaciones. Según la hoja de ruta, Israel tiene obligación de parar los asentamientos. Según los entendimientos de Anápolis, Israel tiene la obligación de parar los asentamientos. Eso fue muy claro a través de todos todo lo que se entendió en los últimos dos años. Eso fue la posición de Estados Unidos como la posición de la comunidad internacional. Y hoy día parece que Israel quiere desafiar a todo el mundo cuando dice que no quiero comprometerme con mis obligaciones según la hoja de ruta y según los entendimientos de Anápolis, y no quieren parar la construcción de asentamientos ni siquiera por un tiempo limitado. Ese es un problema que no permite que las negociaciones puedan ser renovadas. Con micrófono, por favor, don Diego Hidalgo, presidente de la Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo y promotor del Club de Madrid. Muchas gracias. ¿Se oye? Sí, se oye.
Es curioso que hasta ahora, en lo que va de mañana, la palabra jamás no ha sido estaba previsto, pronunciada. Lo tenemos aquí. Yo quería contar que el Centro Internacional de Toledo para la Paz, que creó Fride hace unos años, en el año 2007 o 2006 se cumplieron 15 años de la primera conferencia internacional celebrada en Madrid, bajo los auspicios de Bush y de Gorbachov, a la que asistió como presidente del Gobierno Felipe González. Y en 2007 organizamos una conferencia que se llamaba Madrid más 15 años después. Entonces allí surgieron dos cosas que a mí me impresionaron bastante. Una es que la retórica en 1991 era más dura y mucho más blanda en 2007. Sin embargo, parecía que estábamos más lejos de la paz en 2007 que en 2001. Uno cerraba los ojos y oía hablar a los israelíes, a los palestinos, a los libaneses, sirios, a todos los participantes, y prácticamente decían lo mismo. Decían, nos preguntan dónde hay una solución al final del túnel, hay una luz al final del túnel, y todos respondían, claro que hay una solución, es la misma, la vemos todos, pero no hay túnel. El tren se paró hace años, probablemente con los últimos intentos de Clinton en Camp David y Taba, y desde entonces no se ha subido nadie. Eso es un hecho. El segundo tema que fue muy interesante fue que un ministro sirio contó que se había encontrado con Netanyahu, que entonces todavía no era primer ministro, en la sala de business de British Airways en Londres, viniendo hacia Madrid. Y se acercó a él y le dijo, señor Netanyahu, quisiera hablar con usted 5 minutos. Entonces, yo soy el ministro sirio y tal. Netanyahu le dijo, sí, sé perfectamente quién es usted, hablemos. Entonces, el ministro sirio le dijo, señor Netanyahu, yo durante varios o muchos años he intentado hacerle esta pregunta. Yo sé que usted tiene los intereses a medio y largo plazo y la seguridad de Israel en su corazón. ¿Qué preferiría usted? ¿Que Israel tenga el ejército más poderoso del mundo, con la mayor capacidad destructiva, la fuerza aérea más letal, etcétera, o tener 22 banderas en el skyline en las de Tel Aviv o de Jerusalén, correspondiendo a los 22 países árabes que hubieran hecho la paz con Israel? Y entonces Netanyahu, el ministro sirio, dijo, Netanyahu me dio la clave del problema, porque me dijo naturalmente que prefiero las 22 banderas, pero es que no me fío de ninguno de ustedes. Entonces, las dos preguntas que yo tengo para usted es, una, ¿cuál es la comunidad internacional? ¿Quién se sube al tren? ¿Cómo se llega a qué comunidad internacional? ¿Quién tiene que asumir los mandos de ese tren para que se llegue a esa solución que todo el mundo ve? Y segundo, ¿cómo se puede romper el ciclo de desconfianza que lleva ya 60 años existiendo? ¿Cómo piensa usted que puede llegarse a esa solución de que se confíen uno en el otro? Muchas gracias. Señor ministro. Usted sabe muy bien de que los árabes han presentado su plan de paz, que se llama el Plan Árabe de Paz. Y desde entonces hasta ahora, todos los años los árabes reconfirman su posición con ese plan de paz, esperando de que Israel llegue a aceptar ese plan de paz. Ya pasaron más de 7 años y los israelíes hasta el momento no han respondido en ninguna forma al plan de paz árabe. Ahora, claro, ¿quién puede tomar la responsabilidad a nivel internacional? Creo que ahora tenemos algo que se llama el cuarteto. El cuarteto que está compuesto por Estados Unidos, por Rusia, por la Unión Europea, por las Naciones Unidas, puede tomar la responsabilidad de llevar a cabo acciones que permitan cambiar la situación actual. El cuarteto, lamentablemente, ya lleva unos años que se reúne cada 6 meses, cada año, para confirmar
su posición en cuanto al conflicto, pero no hace absolutamente nada. Hay total paralizo. En cuanto al cuarteto, necesitamos reactivar el cuarteto para que el cuarteto pueda hacer algo. Ahora, ¿cómo podemos romper ese ciclo de desconfianza? Creo que lo más importante es que uno debe ver también acción por parte de los países, en particular por parte de Israel. Los árabes han ofrecido un plan de paz. ¿Qué han ofrecido Israel a cambio? Absolutamente nada, más asentamientos en los territorios palestinos. Entonces, yo creo que uno debe, para poder romper ese ciclo de la desconfianza, enfocar en el futuro y no siempre quedarse prisionero del pasado. Para enfocarse en el futuro, tenemos que también ver qué el futuro nos puede ofrecer como una región tan importante como el Oriente Medio y qué Israel puede aprovechar de estar dentro de esa zona y qué relaciones ellos pueden también construir parte de esa zona. Y creo que para poder romper ese ciclo de confianza tenemos que comenzar las negociaciones y tenemos que también mostrar de que hay interés por parte de los líderes de la región de que la paz es una decisión estratégica y nada más. Pues ahora sí vamos a hablar de Hamas, Diego. Santos Cores dice: Cisjordania, gobernada por la Autoridad Nacional de Palestina, se está recuperando, mientras que en la franja de Gaza, bajo el control de Hamas, continúan los graves problemas. Le pregunta si sigue siendo Hamas la principal dificultad, la principal amenaza, o una de las principales, para el proceso en sí mismo y para el futuro. ¿Por qué Hamas tiene apoyo social en Palestina, en el conjunto de Palestina, y la fuerza militar que tiene? Y en el caso de que se llegue a un acuerdo, se reconozca el Estado palestino, ¿no existe riesgo de una guerra civil en Palestina para disputar el control del país? Milagros del Corral, directora general de la Biblioteca Nacional de España, dice: el gobierno de la Autoridad Palestina podrá llegar a un acuerdo con Hamas. ¿No es esa separación un argumento para que la causa palestina no prospere? Pedro González, bueno, la de Pedro González se la voy a hacer después porque se refiere a otro aspecto. Bueno, una guerra civil en Palestina, eso no es posible, porque hemos optado de resolver nuestras diferencias internas a través de un proceso de diálogo, y hemos llevado ya más que un año tratando de acabar con nuestras diferencias y poder unificar el territorio palestino entre Cisjordania y Gaza. Gracias al esfuerzo de Egipto y el respaldo de todos los países árabes, hemos avanzado bien en poder llegar a un acuerdo. Tenemos ahora un documento presentado a las partes. Ese documento fue firmado por parte de Fatah, la Autoridad Palestina. Necesita la firma de Hamas para que se pueda poner a activar ese documento y comenzar todo el proceso de reunificación en el territorio palestino. Yo creo que pronto Hamas pondrá su firma a ese documento y así podemos recuperar la unidad del territorio palestino. Lógico, en la Franja de Gaza vive un cierre total de sus fronteras y claro, la población palestina en Gaza, 1,5 millones de palestinos, sufren diariamente por razón del cierre. Necesitamos levantar ese bloqueo israelí, necesitamos ofrecer a los palestinos en Gaza la oportunidad también de vivir en forma normal. Gaza se ha transformado a la presión más grande del mundo y lógico es tiempo para que la gente en Gaza también se sienta que ellos están integrados dentro del proceso.
tanto de reunificación palestina como también el proceso de paz en toda la región. Jesús Martín, de Radio Nacional de España, precisamente insistía en si cree usted posible una reunificación entre OLP y Hamás, entre Cisjordania y Gaza. Sí, yo creo que eso es posible. Estoy muy seguro de eso. Llegará muy pronto. Hay un esfuerzo tremendo por esa parte. La autoridad palestina está dispuesta a lograrlo y el presidente Mahmoud Abbas de la autoridad palestina está haciendo todo el esfuerzo con sus hermanos árabes encabezados por Egipto para poder lograrlo. Necesitamos también que quien tiene cierta influencia sobre Hamás de tratar de convencer a Hamás de que es en el interés nacional palestino de poner su firma al documento egipcio para que podamos comenzar con todo ese proceso. Entonces yo creo que es cuestión de tiempo y lograremos llegar a una situación donde podemos comenzar todo ese proceso de reunificación. Pedro González le pregunta si no cree usted que la utilización de ciertas organizaciones palestinas por parte de un Irán partidario de aniquilar a Israel es hoy uno de los principales obstáculos a un verdadero tratado de paz en Oriente Medio. Bueno, en todas partes del mundo hay grupos de extremas que están fuera del control de la ley. Entonces, claro, nosotros como autoridad palestina hemos mostrado nuestra disponibilidad y responsabilidad vis-à-vis el proceso de paz, vis-à-vis una tranquilidad y paz en toda la región. Hemos trabajado por ello durante mucho tiempo. Lógico que hay siempre grupos de extrema, no solamente en Palestina, también se ve en Israel, se ve en muchos otros países. Es no solamente la responsabilidad de Palestina de tratar de trabajar contra ese fenómeno, pero creo que es una lucha internacional de poder trabajar contra ello. Carlos Aludes dice que ha pasado un año desde la toma de posesión de Obama, un año en el que no se han producido avances significativos en la hoja de ruta, y le pregunta si se han visto ustedes decepcionados con Obama, si esperaban más del efecto Obama. Y Julio Vidal dice que si usted piensa que la Unión Europea es cómplice de Estados Unidos subordinada en toda acción política. No, todavía tenemos mucha confianza de que la administración de Barack Obama va a hacer mucho por la causa de la paz en la región, y nosotros creemos también que la Unión Europea ha tomado una posición muy importante después de la declaración, las recomendaciones que fueron sacadas el día 8 de diciembre en Bruselas. Eso muestra que todavía la Unión Europea está muy interesada en continuar su esfuerzo para poder lograr paz en la región. Todavía creemos que Estados Unidos tiene también el mismo interés. Lo que necesitamos ver es que un trabajo coordinado entre la Unión Europea, tanto como Estados Unidos y las Naciones Unidas, para poder materializar un concepto de paz que puede también ser ofrecido a las partes del conflicto, tanto palestinos como israelíes, como Siria y Líbano, y así podemos de verdad entrar en una era de paz y no una era de conflicto. Todavía tenemos confianza y todavía esperamos de que tanto Barack Obama como su administración, George Mitchell es parte de esa administración, que van a seguir trabajando con nosotros, con las partes en la zona, para poder lograr una salida al conflicto actual. Le preguntan si cree usted que la anunciada visita del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, para el próximo mes de marzo, echará leña al fuego y podrá contribuir. Esto es lo que nos dice. ¿A Palestina? No creo que habrá una visita del presidente Hugo Chávez a Palestina. Yo estuve hace una semana en Caracas y tuve la oportunidad de ver a todos los líderes de Venezuela. No me han hablado de una visita del presidente Hugo Chávez a Palestina. Yo vi también al canciller Maduro
antes de mi salida de Caracas y no oí nada en eso. Creo que si el presidente Chávez quiere visitar a Palestina, se va a arreglar a través de canales diplomáticos y hasta el momento nuestra embajada en Caracas no fue comunicada por parte de la Cancillería venezolana nada sobre esa posibilidad de visita oficial de Hugo Chávez a Palestina. Nosotros sí vamos a recibir al presidente Lula el día 16, el día 7 de marzo. De pronto hay una confusión entre esas dos partes, pero podría visitar, dicen aquí. La agencia EFE. Sí, podría visitar marzo la Franja de Gaza. Pero ¿Prefieren ustedes la visita de Lula, por lo que parece? ¿Perdón? ¿Prefieren ustedes la visita del presidente de No, Brasil? para nosotros está bienvenido quien quiera venir a visitar a Palestina, sea el presidente Lula, sea el presidente Chávez, sea Su Majestad el Rey, sea el presidente del gobierno Zapatero, quien quiera venir a visitar a Palestina, mostrar su apoyo y solidaridad al pueblo palestino en su lucha por su libertad e independencia. Creo que el mensaje es muy claro y que cualquier oficial que viene a visitar Palestina lleva consigo ese mensaje de apoyo y solidaridad. Y para nosotros está bienvenido quien quiera visitar. Si el presidente Hugo Chávez quiere visitar a Palestina, está bienvenido y lo vamos a recibir como se merece como presidente de Venezuela, porque el presidente Mahmoud Abbas visitó a Caracas hace poco y fue bien recibido por parte del presidente Hugo Chávez. Entonces, si el presidente Hugo Chávez quiere responder a esa visita por otra visita a Palestina, entonces está bienvenido. Pero les digo la verdad, hace una semana estuve en Caracas y no fui informado sobre el interés de que el presidente Hugo Chávez o cualquier otro oficial venezolano de venir a visitar al territorio palestino. Muchas gracias. Ya estamos terminando. Laura Victoria Fernández, de la revista Diálogo Mediterráneo, le pregunta ¿qué espera de la segunda cumbre de la Unión por el Mediterráneo que se celebrará bajo presidencia española de la Unión Europea? Bueno, fuimos informados que el comienzo de junio va a haber la segunda cumbre de la Unión del Mediterráneo. Para nosotros, como miembro de la Unión del Mediterráneo, queremos también contribuir al éxito de la Unión del Mediterráneo. Nosotros vamos a jugar un papel muy importante al lado de Jordania y otros países, Israel, Palestina, Turquía, Malta, Italia, Chipre, entre otros. Y lógico, para nosotros la Unión por el Mediterráneo nos va a ofrecer una gran oportunidad de integración dentro de la zona y también de beneficiar de todos los tipos de proyectos regionales que van a ser introducidos y implementados. Claro, queremos la integración como Palestina y queremos también el beneficio de todos los proyectos que van a ser implementados. May Mariño, de Servimedia, Carmen Chamorro, de Express News y Leire Guijo, de Europa Press, se refieren al mismo tema. Dicen, ¿podría darnos algún detalle sobre la identidad del preso de Guantánamo que vendrá a España, el grupo al que pertenece y algún otro detalle? ¿Cuándo será trasladado aquí? May Mariño supone que usted ha hablado de este tema con el ministro Moratinas. Bueno, de verdad no tenemos mucha información sobre el tema. Ese tema fue discutido creo que entre el gobierno español y el gobierno norteamericano. Pero francamente poco sabemos sobre el tema. Lo que nosotros sabemos que es, me acuerdo, que es un ciudadano palestino de la Franja de Gaza que salió hace unos cuantos años hacia Arabia Saudita para trabajar ahí y después
tenía que moverse a Pakistán para seguir haciendo algo de negocio, y de ahí fue detenido por la inteligencia militar pakistaní, fue después pasado a las manos de los soldados norteamericanos, que lo llevaron después a Guantánamo. Entonces fue detenido en Pakistán y no fue detenido en Afganistán, ese palestino. Es un joven de la Franja de Gaza y claro, para nosotros agradecemos mucho que España va a recibir a ese prisionero palestino de Guantánamo aquí en España, y queremos trabajar con la autoridad española para ver cómo podemos también trasladar esa persona al territorio palestino, porque él no fue combatiente en la guerra en Afganistán, tampoco fue detenido dentro de Afganistán, fue detenido en Pakistán, y todo el mundo sabe que él no tiene ninguna vinculación a Qaeda, a Talibán o a cualquier otra organización. Muchas gracias, señor ministro. Es la segunda vez que tenemos el placer de recibirle. Esta es su casa. Emilio Cortés, en nombre de las entidades patrocinadoras, esta es su casa, y como usted ha visto, también estamos dispuestos a acoger los puntos de vista de Israel. Emilio Cortés, en nombre de los patrocinadores, va a despedir este acto. Gracias. Bueno, pues simplemente agradecer al doctor Malki su presencia hoy. Hoy no hemos hablado mucho de temas económicos, hemos hablado más de política, pero sabemos que detrás de todas estas conversaciones existen poderosas razones económicas, como los que estudiamos en las facultades de economía bien sabemos. Entonces, deseamos por bien de todos que el proceso de paz se complete cuanto antes para ayudar al desarrollo de la zona. Y por lo demás, agradecer a todos la presencia y les deseo un buen fin de semana. Muchas gracias. Gracias.